Estimadas amigas y amigos, de acuerdo a lo comprometido en nuestro reporte especial de la semana pasada, estamos llegando a la parte medular y particular de lo que implica esta serie de reportes especiales relativas a los diferentes modelos de distribución de energía para aplicación en centros de datos. En esta parte 16ª tocaremos el tema de las alternativas actuales de sistemas de subdistribución en centros de datos. Los conceptos de distribución basados en parámetros de alimentación eléctrica específicos para la aplicación en los centros de datos juegan un papel esencial en la implementación de diferentes soluciones para la distribución de energía eléctrica en los propios centros de datos. El término Unidad de Distribución de Energía o PDU, generalmente utilizado en este reporte, se refiere a los siguientes elementos del equipo. Tableros de distribución, que son centros de distribución equipados con o sin gestión de la energía. Sistemas de canalización de busway, conocidas tradicionalmente de esta manera. Barras de alimentación o power bars, que incluyen en algunos casos función de conmutación fusionada o no fusionada, o respectivamente medición y gestión de la funcionalidad. Sistemas de distribución directos al rack de 19 pulgadas para gabinetes de servidores. Formato especial para barras de alimentación, por ejemplo, equipados con interruptores automáticos en miniatura, interruptores de derivación manual y cableado fijo preinstalado de fábrica. Recordemos pues el tema que en particular estamos tocando en este reporte especial. Aunque los tableros de distribución pueden diseñarse principalmente como tableros empotrados en el muro, montados en piso o realmente montados sobre la superficie de los muros, la planificación con gabinetes montados en el piso es más útil en los centros de datos debido a un mayor grado de flexibilidad. Los tableros de subdistribución a menudo se instalan en espacios confinados, en huecos o en pasillos estrechos. Esto a menudo resulta en una alta densidad del power pack del dispositivo o de su contención. Para evitar fallos en dichos dispositivos o incluso incendios causados por el exceso de temperaturas, se debe prestar especial atención a la pérdida de potencia permitida en relación con el tamaño del tablero de distribución, su grado de protección y la temperatura ambiente. Revisemos los elementos más conocidos. Las unidades de distribución de energía de posición sólida o de piso, que están claramente definidos por los estándares y vienen en muchas configuraciones, aunque todas tienen características y funciones comunes. Su función básica es la distribución de energía a los gabinetes de TI, ya sea a través de cables y tomacorrientes o mediante un sistema de carril aéreo, una barra aérea conocida como busway. Hay tres tipos principales de PDU. El que se conoce como sistema tonto, sin instrumentación no administrable. El sistema medido, equipado con una pantalla que muestra la carga actual en cada fase. El sistema conmutado. Los tomacorrientes se pueden encender o apagar individualmente de forma remota. Un desafío particular en la selección de la PDU adecuada es equilibrar el costo relativamente alto, la gran funcionalidad y el bajo riesgo de una PDU conmutada contra el costo relativamente bajo pero con mayor riesgo y falta de capacidad de administración de una PDU tonta. Con una PDU tonta, la fuente de alimentación de un centro de datos corre el riesgo de desbalancearse. Los dispositivos se pueden enchufar inesperadamente, posiblemente activando un interruptor. Esto podría resultar en un apagado de emergencia no planificado de equipos críticos, causando pérdida o corrupción de datos y costosos daños en el hardware.
Dependiendo de la calidad del suministro de energía entrante, las PDU pueden estar equipadas con transformadores internos donde la calidad de la energía es propensa a fluctuaciones. Estos transformadores la mayor parte de las veces se consideran en sus clasificaciones factor K para manejarse con la distorsión armónica. Los más comunes son los factor K13 y factor K20. Otro elemento importante en la subdistribución de energía en los centros de datos son los paneles de alimentación remota, conocidos como RPPs, que muchas veces se colocan a la cabeza de las filas de rack para hacer la distribución precisamente en particular a cada fila de gabinetes. Los paneles de alimentación remotos RPP son como PDUs, solo que no utilizan transformador y por lo tanto son más pequeños, aproximadamente del tamaño de una placa de piso elevado estándar, es decir, de 60 por 60 centímetros. Los RPP pueden contener hasta 4 tableros de subdistribución y un sistema de monitoreo y distribuir energía hacia los gabinetes de tecnologías de la información. La mayoría de las veces, los RPP se alimentan de uno o más interruptores de subalimentación de la PDU. Por lo general, los RPP se ubican en el espacio de T y directamente en el espacio en blanco para distribuir, controlar y monitorear la energía crítica que proviene desde el sistema UPS aguas arriba hasta cada uno de los gabinetes de tecnologías de la información. Algunas de las ventajas de usar paneles de energía remotos son las siguientes: reducir la longitud de los cables entre la PDU y las cargas individuales en cada gabinete, optimizar el espacio útil en el piso del centro de datos, simplificar los planes de consolidación de servidores, satisfacer las demandas de crecimiento, la adaptación a cualquier sistema de distribución existente. Esto es debido a que son fácilmente interconectables con un sistema de gestión de energía integrado, es decir, con un BMS o un DCIM. Compartimientos de conexión. Después de la instalación de las PDU y los RPP, el compartimiento de conexión interno o externo disponible para los cables salientes es decisivo para la secuencia racional del trabajo de interconexión. Una extensión particularmente pequeña con un encapsulado al principio parece ser muy económica debido al bajo precio de compra. Sin embargo, debido al espacio confinado, los gastos de instalación pueden ser tan altos al conectar cables en la primera vez cuando se opera el centro de datos y más tarde se pierde la rentabilidad. Para cables con una sección transversal mayor o grande en su diámetro, debemos asegurarnos de que haya suficiente espacio para extender los cables y para enrutar dicha extensión de cables. Las soluciones que proporcionan instrumentos de medición para cada circuito derivado de los gabinetes de servidores permiten una administración de energía específica del usuario y una asignación de costos y facturación basada en causas, por ejemplo, para proveedores de renta de espacios en la web. Sistemas troncales de barras colectores, conocidas coloquialmente como busway. Debemos tener en cuenta la complejidad de los proyectos de construcción modernos, la transparencia y la flexibilidad de la distribución y transmisión de energía son requisitos indispensables. En el centro de datos, una fuente de alimentación continua es indispensable para el funcionamiento del servidor y la red. Al mismo tiempo, el margen de retroadaptación y cambio sin interrumpir las operaciones normales es una ventaja económica decisiva. Los sistemas troncales de distribución busway son conjuntos de interruptores principales y tableros de bajo voltaje verificados por diseño en fábrica, para los cuales las pruebas requeridas se han realizado con éxito en la normatividad internacional de acuerdo a la norma IS 61439-1/6. En vista de una planificación sencilla, la instalación rápida y un alto nivel de flexibilidad y confiabilidad satisfacen los requisitos de un sistema de distribución de energía rentable. Las principales ventajas de los sistemas de canalización de busway
son una configuración de red sencilla, bajos requisitos de espacio, fácil adaptación en caso de cambios in situ de ubicaciones y cargas de los equipos interconectados, alta resistencia a cortocircuitos y bajo riesgo de fuego. También cuentan con una mayor seguridad en la etapa de planificación. Si se utilizan sistemas de canalización de busway en el centro de datos, estas ventajas son fácilmente mostrables en comparación con las soluciones de cableado tradicional. Es bastante fácil y manejar que esto genere beneficios de costos de hasta el 30% de ahorro en tiempo considerable, dada la instalación en una magnitud comparable entre cable y busway, así como un alto grado de flexibilidad para conectar gabinetes durante el funcionamiento normal. Revisemos ahora, mediante esta diapositiva, los sistemas de canalización de busway para diferentes requisitos y cargas. Tenemos, por ejemplo, desde el Industrial Ethernet, que utiliza sistemas de media tensión, los sistemas que tienen la administración BACnet, los sistemas que tienen la administración KNX y los sistemas Instabus EIB, hasta la conexión para hacer la automatización en toda una serie de ámbitos industriales en diferentes métodos de fabricación. La transmisión de potencia de los busways sin puntos de interconexión se utilizan para la transmisión de energía. Están disponibles en longitudes estándar y longitudes personalizadas. Además de las longitudes estándar, el cliente también puede elegir una longitud específica de varios rangos de longitud para adaptarse a los requisitos constructivos individuales. Más de una corriente nominal de aproximadamente 1600 amperes, los busway tienen una ventaja significativa sobre los cables en el material y los precios de instalación, así como en los costos de material adicional, como las terminaciones de conexión de cables o interruptores en la pared. Tanto estos costos como los beneficios de tiempo durante la instalación aumentan derivado del incremento de la corriente nominal en la propia instalación. La distribución de potencia variable significa que con el sistema de canalización de busway, la electricidad no se puede aprovechar desde un punto fijo permanente, como con una instalación de cables. Los puntos de conexión se pueden variar y cambiar según se desee dentro de todo el sistema de distribución de energía. Para aprovechar la electricidad, solo tiene que conectar una caja nueva de interconexión al sistema de busway en el punto de conexión requerido. De esta manera se crea un sistema de distribución variable para el suministro de energía lineal y o distribuido en toda el área. Los puntos de interconexión se proporcionan en un solo lado en las cajas de interconexión recta. Para cada sistema de canalización de busway hay disponible una amplia gama de cajas de interconexión para determinar y derivar la conexión de equipos y el suministro de electricidad. Las opciones de comunicación y medición también resultan factibles. Las barras de alimentación y los PDUs extraíbles de 19 pulgadas. Las barras de alimentación y las PDU en formato de 19 pulgadas se pueden utilizar directamente para el suministro de componentes de tecnologías de la información y comunicaciones. Las barras de potencia se pueden sujetar en muchos lugares del gabinete utilizando juntas atornilladas. El espacio al lado del espacio de cada unidad extraíble de 19 pulgadas también se puede utilizar de esta manera en los gabinetes. Las PDUs extraíbles de 19 pulgadas se sujetan entre los largueros deslizantes. Esto significa que ocupan el espacio de servidores y equipos de tecnologías de la información y comunicaciones en cada gabinete. Ambos equipos de distribución de rack permiten que las conexiones dentro de dicho gabinete se realicen y liberen de forma rápida y segura, utilizando conectores de enchufe de capacidad real. Otras posibles características adicionales de estas PDU que se pueden obtener son
desconexión y protección de los conectores del enchufe, opciones de medición de potencia activa y potencia aparente, interfaz de red para la transmisión de datos, los sensores que monitorean las condiciones ambientales dentro del gabinete como la temperatura o la humedad en el aire y la opción de conmutación remota de las terminales actuales permiten ampliar las funciones de control del operador de estas PDU orientadas al rack. Diferentes tipos de tiras de alimentación de rack. Las regletas de rack se pueden instalar en los gabinetes de TI y se alimentan eléctricamente desde el conector de acoplamiento de la PDU o del Remote Power Panel, aguas arriba. Hay una amplia gama de opciones disponibles para esto. Puede ser monofásico, trifásico, de forma horizontal o vertical, medido o no medido, es decir, con medición o sin ella, y direccionables por IP para administración y monitoreo remotos. La importancia de la protección de energía, como hemos visto, los principales componentes incluidos en la infraestructura de los modernos dispositivos para una distribución eléctrica inteligente en los centros de datos, resulta tener en consideración qué tan importante es tener la potencia o energía altamente disponible en un centro de datos. Veamos algunos de los hechos que pueden ocurrir después de un corte de energía en los sistemas de tecnologías de la información. Más del 33% de las empresas requieren más de un día para recuperarse de estos indeseables eventos. El 10% de las empresas tardan más de una semana en el periodo de recuperación. Puede tomar hasta 48 horas reconfigurar una red. Puede llevar días o semanas volver a ingresar los datos perdidos. ¿Cuáles son las causas de los cortes de energía del centro de datos y cómo podemos prevenirlos? Hay 4 áreas principales responsables de los cortes de energía en los centros de datos: supervisión y pruebas operativas insuficientes o inconsistentes, falta de redundancia en el diseño y la implementación, falta de gestión del control de energía a nivel del sistema, falta de mantenimiento preventivo adecuado y, más frecuentemente, el error humano. Pues con esto dejamos hasta aquí este capítulo de lo que son nuestros reportes especiales de los diferentes modelos de distribución de energía eléctrica para aplicación en centros de datos. En la próxima semana, con nuestro reporte especial, continuaremos disertando la distribución de energía eléctrica y sus elementos que son muy preponderantes para la operación de los centros de datos, que, como vimos en las más recientes párrafos que tomamos en consideración, representa el salvaguardar la operación segura de los equipos de tecnologías de la información en los centros de datos. Nos vemos pues la próxima semana, donde continuaremos con estas revisiones.